diciendo que tenéis algún problema. Así que vamos a ver cómo calcular fuerzas resultantes a partir de 2 fuerzas o 3 o las que sean. Una cosa, Dani. Sí. Que ayer me pusiste que en la bibliografía pusieran las fechas, pero es que no tengo esas páginas en el historial ya. Vaya. ¿Qué hago? ¿Pongo más o menos la fecha de la revisión? Sí, claro. Pon la semana y ya está. Con la revisión, para la revisión 1, que era del 21 al... bueno, 21 al 24 no era. Era 25, 26, una cosa así, pues. Vale. Un rango de fechas y ya está. Vale. Además, creo que no me falta nadie. Creo que os he devuelto a todos el proyecto, ¿verdad? Con una serie de comentarios. Echarle un vistacillo y revisar las cosas. Sobre todo porque la semana que viene, que ya es esta, ¿vale? Pues yo estaba pensando aún en el fin de semana. Tenéis que entregar el proyecto entero ya acabado. ¿Vale? Sí. 30. ¿30? Sí, el 30. Joder, tío. O sea, es ya, de manera que deberíais revisar todo el proyecto y ver si hay partes que no, que no están bien. ¿Vale? Vale, buenos días. Personas que entráis ahora. Bueno, vamos allá. Vamos a hablar de fuerzas. Lo primero que vamos a ver van a ser 2 fuerzas que sean concurrentes, es decir, que se aplican en un mismo punto, que se cruzan, ¿ok? Y una sea horizontal y una vertical. Este es un caso sencillo en el que aquí, por ejemplo, tenemos una fuerza, la que sea, vamos a poner que es de 10 newtons, y aquí otra vamos a poner que es de 20 newtons, ¿ok? La fuerza resultante, ¿cuál va a ser? Va a ser una fuerza que tenga esta dirección. ¿De acuerdo? Vale. A ver. Te quito el micro de momento, ¿vale? Que tienes ruido de fondo. Vale. Esta fuerza resultante, ¿cómo la vamos a calcular? Pues parecía que eras tú. Yo no tengo mucho ruido de fondo, la verdad. Ok. Esta fuerza resultante, ¿cómo la vamos a calcular? Pues mirad, esta fuerza va a tener 2 componentes. Una componente horizontal, que es esta, y una componente vertical, que es esta. Y ya está, ¿vale? Esta fuerza en concreto, como solo está en el eje X, sería este vector, 20 en el eje X, 0 en el eje Y, y esta sería este vector, 0 en el eje X, 10 en el eje Y. Sí, primero el X siempre. Esto siempre va XY. ¿Vale? De manera que cuando yo sume estas 2 fuerzas, ¿cómo las sumo? Las sumo componente a componente. 20 más 0, 20. 0 más 10, 10. Esta sería, ¿vale? Estas serían las coordenadas o las componentes de esta fuerza. Así de sencillo. ¿Vale? Bien. ¿Y si tenemos 2 fuerzas? Lo estoy grabando, de todas formas. Por si más adelante decís, uy, pero no me borres. Bueno, no os preocupéis que tendréis el vídeo subido ahí. Una pregunta. Sí. ¿Por qué has puesto 0,10? ¿Has puesto 0,10 y luego en el otro has puesto 20 o al revés? Claro, no he puesto 20, 0. En una había puesto 20, 0. Sí. Porque solo tiene componente en el eje X, no tiene componente en el eje Y. Vale. Y en la otra había puesto 0,10 porque solo tiene componente en el eje Y, porque era vertical. Vale. Sí. ¿Qué pasa con 2 fuerzas que se aplican en este punto? Esta vamos a poner que es de 15 y esta de 8 newtons. Pues fijaos, el punto en el que yo aplico la fuerza siempre voy a decir que es el 0, 0. De manera que esta se mueve 15 en el sentido positivo del eje X. ¿De acuerdo? ¿Esta qué coordenadas tendrá? 15, 0. ¿Ok? ¿Y esta de aquí qué coordenadas tendrá?
menos 8, 0. Porque me estoy moviendo en el sentido negativo del eje X. ¿Ok? Cuando yo sume las dos fuerzas, este 15, 0 más menos 8, 0, pues esto será 0 porque no hay ninguna componente vertical y 15 menos 8, 7. O lo que es lo mismo, si yo tiro de una cuerda con 15 newtons de fuerza y otra persona tira de esa cuerda con 8 newtons de fuerza, pero en sentido contrario, al final el balance neto es que esos 15 realmente se convierten en 7, porque 8 newtons que está tirando la otra persona me los quita de mis 15. No sé si me entendéis. Al final gana mi fuerza porque es mayor, pero es como si solo hiciera 7 newtons de fuerza. ¿Vale? Cuando tenéis 4 fuerzas, imaginad que aquí tuviéramos 2 fuerzas más, una hacia arriba con 12 newtons y una hacia abajo con 20 newtons, ¿vale? Pues tendríais que sumar 2 fuerzas más. Otra que sería la 12, 0, perdón, eje X y eje Y. 0, 12, porque solo tiene componente vertical, y esta sería 0 menos 20, porque solo tiene componente vertical, pero hacia abajo, que es negativa. Luego aquí 0, 12 y 0 menos 20. Como sumamos componente a componente, estas dos no influyen en estas dos. Esto sigue siendo 7. Y ahora, estas dos no tenían componente vertical, no influyen en estas dos. Cuando yo las sumo, 12 menos 20, menos 8. ¿Esto qué significa? Que todo esto tiene una fuerza resultante que, fijaos, viene a ser 7 menos 8. Pues más o menos por aquí, todas estas fuerzas actuando al mismo tiempo, es como si solo tuvieran una fuerza en esta dirección. Menos 7, o sea, perdón, 7 menos 8. Sí, a ver, os escribo el micro yo. Escribir. Vale. ¿Esto bien? ¿Lo habéis entendido? Es simplemente sumar fuerzas, sumando componentes. Ya está. En función de cómo veáis la fuerza, si es horizontal solo tendrá componente X, si es vertical solo tendrá componente Y. ¿Qué pasa cuando empiezo a tener ángulos y cosas? Por ejemplo, si tengo una fuerza de esta forma y una fuerza de esta forma, ¿vale? Imaginad que estas son 20 newtons y estas son 10 newtons. Aquí, si yo quiero calcular cuál es la fuerza resultante, necesito saber el ángulo que forman estas dos fuerzas. Necesito saber esto, ¿vale? Imaginad que nos lo dan y es de 45 grados. Vale. La fuerza resultante, antes de hacer nada, yo ya sé que va a ser esto. Si yo cojo esto y me lo traigo aquí, y cojo esto y me lo traigo aquí, y trazo estas paralelas, ¿vale? Puedo dibujar la fuerza resultante, ya sé que no se ve mucho, pues lo he puesto en azul, pero bueno. La fuerza resultante sería esta, ¿vale? Es una que está más o menos entre las dos, fijaos, en dirección, y el módulo pues va a ser bastante más grande porque tengo que sumar estas fuerzas. Esta fuerza es muy fácil de saber cuáles son sus coordenadas, cuáles son sus componentes. Sí, esto sería el vector suma, ¿vale? La fuerza resultante, que es el vector suma. Pero ahora vamos a sumarlas de verdad, numéricamente. Esta de aquí
solo tiene componente X. Luego, ¿cuáles serán sus coordenadas? Escribidlas. Vale. ¿De acuerdo todos? 20, 0. Solo tiene coordenada X, no tiene coordenada vertical, no tiene coordenada Y. ¿Vale? Y esta de aquí, pues necesitamos descomponer la fuerza, porque no me cae en un eje. Una fuerza que no me cae en un eje necesito descomponerla para que la suma de fuerzas sea tan fácil como hemos visto antes. Si no la tengo descompuesta, yo aquí no sé muy bien cómo sumarlas. La he hecho más larga porque realmente va a tener más módulo. Fíjate que esta de aquí sube hasta la misma altura que esta, porque la componente vertical de esta la empuja hacia arriba, pero va a ir mucho más lejos que esta, porque esta también tiene una componente horizontal que la empuja. ¿En qué se traduce esto? En que esta fuerza tiene un módulo más grande. Es más larga la flecha, digamos. La fuerza va a ser mayor. Vamos a ver cómo, ¿vale? Si ahora me cojo esta fuerza de 10 newtons, yo sé que sobre la horizontal tengo un ángulo de 45, ¿vale? Si yo quiero saber cuál es esta componente Y para esta fuerza y cuál es esta componente X, es decir, una línea que es oblicua, que está a 45 grados, va a tener una componente X y una componente Y. Si yo tuviera una gráfica en la que tuviera unas graduaciones, podría saber, uy, pues esto está en el 3 y esto está en el 4, pues las coordenadas son 3, 4, pero no lo tengo nunca, ¿vale? Casi nunca lo tengo. De manera que tengo que descomponerla utilizando la trigonometría, ¿de acuerdo? Acordaos que esto de aquí es como si tuviéramos un triángulo de 45 grados donde la hipotenusa es nuestra fuerza, ¿vale? Si la hipotenusa es nuestra fuerza, el cateto opuesto, fijaos, es la pared vertical, así que va a ser la componente Y, ¿vale? Y pongo F de fuerza, Y. Y la base de este triángulo, que es la parte horizontal, va a ser la componente X, ¿vale? Ya vimos que el seno de este ángulo va a ser FI partido la hipotenusa. Y que el coseno de este ángulo va a ser FX partido la hipotenusa. ¿Bien? ¿Aquí qué significa? Que la componente X es 10 por el coseno de 45 y la componente Y es 10 por el seno de 45. Porque he cogido este 10 y lo he pasado aquí multiplicando. La traducción de esto, ¿vale? Era que para cualquier ángulo en el que esté formando, digamos, un ángulo con la horizontal, Fx siempre era la fuerza por el coseno del ángulo y Fi era la fuerza por el seno del ángulo. Esto siempre que el ángulo se forme con la horizontal. Ahora veremos un caso en el que no se forma con la horizontal, sino con la vertical. Entonces cambia. Pero bueno. ¿Vale? Fijaos, el coseno de 45, que es raíz de 2 partido 2, es 0,71, aproximando bastante. ¿Vale? Luego, 10 por 0,71, que esto lo pongo en la calculadora y me da el número y ya está, serían 7,1. Y el seno de 45 vale lo mismo que el coseno de 45, justamente. Entonces, esto también sería 7,1. ¿Esto qué significa? Que esta componente X vale 7,1 y esta componente Y vale 7,1. Las dos valen lo mismo, en este caso es coincidencia,
porque hemos utilizado este ángulo. ¿Y cuáles serán las coordenadas de esta fuerza? Pues las coordenadas de esta fuerza serán la 7, 1, 7, 1. Se mueve 7,1 hacia la derecha y 7,1 hacia arriba. Cuando yo ahora sume estas dos fuerzas, las sumo componente a componente. Cero y 7,1, 7,1. 20 y 7,1, 27,1. Fijaos que me queda una fuerza que es más es igual de alta que esta de aquí. Esto me ha tirado. Creo que no os leía en el chat. ¿Qué ha pasado? ¿Me escucháis? Hago un repasito, ¿vale? Para lo que no hayáis podido ver. Esta primera fuerza solo tiene componente horizontal, ¿vale? 20, 0. Esta fuerza, como no me caen los ejes, la tengo. Y tengo estas razones trigonométricas. Puedo despejar de aquí cuánto vale FI, cuánto vale FX, que son las coordenadas, son las componentes de este vector. Cuando lo hago, las dos me salen 7,1 y aparecen estas coordenadas 7,1, 7,1. ¿Va muy mal? ¿En serio? ¿Tan mal? Uf. Fatal, fatal. Hola, buenas tardes. Me gustaría que apareciese una nueva conexión. Gracias. ¿Ahora me veis? Con relativo más o menos bien. Mejor. Bueno. Que no se me oye. Joder. ¿En serio? Vamos a tirar así y si vuelve a ocurrir, intento hacerlo de la conexión, que al final parece que ha vuelto porque le ha parecido bien, ¿vale? Vale, os decía que gracias a las razones trigonométricas hemos sacado las componentes de este vector. Y entonces sumamos los dos vectores, ¿ok? 0 con 7,1, 7,1 y 20 con 7,1, 27,1. Y ya está, estas son las coordenadas del vector resultante, de la fuerza resultante, que es la suma de las dos. Luego lo primero que hay que hacer es descomponer las fuerzas que os caigan, no en los ejes, sino inclinadas, oblicuas,
y cuando ya tengáis las coordenadas, sumarlas a las demás, a todas las demás. Todas las que no os caigan en los ejes, descomponedlas y luego sumadlas todas. ¿Ok? Voy a borrar. Y vamos a ver otro caso en el que esto cambia un poco. Sí, lo que da son las coordenadas de la fuerza. Eso es. Una vez que ya has sumado las dos, tienes las coordenadas de la fuerza resultante. Si os piden no solo las coordenadas, sino el módulo, que ya tenéis esto. Recordad que el módulo de una fuerza se calculaba haciendo la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Es decir, 27,1 al cuadrado y 7,1 al cuadrado. ¿Vale? Y esto es lo que dé. Pues esta en concreto, 27,1 al cuadrado más 7,1 al cuadrado, raíz cuadrada de esto, pues da 28. Serían 28 newtons. ¿Vale? Entonces, cuando os piden que calculéis la fuerza, pues si os lo piden en vector son las coordenadas y si os lo piden en módulo es hacer el módulo y ya está. Pero primero hay que sacar las coordenadas. Vale. A veces, en lugar de tener el ángulo sobre la horizontal, lo tendréis sobre la vertical. Y sobre la vertical la cosa cambia, ¿vale? Aquí imaginad que esta es de 5 newtons, esta es de 4 newtons y esta es de 8 newtons, ¿ok? ¿Coordenadas para todas estas? Pues para esta de aquí, como solo tengo componente vertical, 0, 5. Para esta de aquí, como solo tengo componente horizontal, 4, 0. Para esta de aquí, tengo que descomponerla para saberlo. Y aquí pasa una cosa. Y lo que pasa es que ahora el ángulo no es este que tenemos abajo casi siempre, sino que es el de arriba. Esto de aquí es la componente X y esto de aquí es la componente Y. Esto de aquí, que son los 8 newtons, son la fuerza. Si os fijáis, ahora el cateto opuesto de 60 ya no es FI, ahora es FX. ¿Lo veis? Luego, para el ángulo horizontal, tengo este caso y para el ángulo vertical tengo este caso. Luego, en algunos problemas o ejercicios o cuando tengáis que hacer descomposición de vectores, o bien recordáis esto, o bien creáis el triángulo y lo hacéis desde el principio y ya está. Estos son una serie de fórmulas que os pueden ayudar, pero no significa que no las podáis hacer vosotros haciendo un triángulo. ¿Me escucháis? Vale, ok. Es que hay veces que la conexión cuando falla, dejo de leer el chat. Entonces, si me escribís, no os leo. De vez en cuando me veréis que yo voy comprobando si el chat funciona o no, ¿vale? Vale, esto lo habéis entendido. Simplemente que como este ángulo es vertical, ¿vale? Como el ángulo es vertical, el cateto opuesto ya no es FI como antes. Antes nos pasaba esto. Que el cateto opuesto de este sí que es el componente vertical, FI. Y este, el contiguo, era FX. Pero si el ángulo es vertical, el componente horizontal
X ya no es el cateto contiguo, es el cateto opuesto. Así que esto está al revés, ¿vale? Sí, eso es. En horizontal, FI va con sin y FX va con coseno, pero cuando el ángulo es vertical, que nos pasa en este caso, ¿vale? Pues entonces va al revés. Fijaos que si estos son 60, ¿veis? ¿Esto de aquí cuántos son? Estos son 90, de manera que esto de aquí son 30, ¿verdad? Luego, si queréis convertir un ángulo vertical en un ángulo horizontal, adelante, lo podéis hacer, ¿vale? Por simple geometría lo podéis hacer. Pero vamos, para ahorrar un poco tiempo, si sabéis esto, sabéis hacer todo lo demás. Vale. Quito esto. Quito esto. ¿Cómo sumo yo estas tres fuerzas? Necesito descomponer esta. Ahora ya sé que, como el ángulo es vertical, la componente horizontal será la fuerza, F, por el seno de 60. ¿Vale? ¿Y cuál será la otra componente? La fuerza por el coseno de 60. ¿Vale? El coseno de 60 es 1/2 por 8 es 4, el seno de 60 es raíz de 3 partido por 2, por 8, pues son 4 veces raíz de 3, que no sé ahora cuánto es, 6,93, pues 6,9 si redondeo. Y ahora valoro y digo, esto de aquí va en sentido positivo, porque esta fuerza se mueve hacia la derecha. Vale, pero esta de aquí va hacia abajo. La componente vertical de esta fuerza va hacia abajo. De manera que esta de aquí debe ser negativa. ¿Ok? Este de aquí debe ser negativa. Ya tengo esta componente también, el 6,9 menos 4. Cuando yo ahora sume las tres fuerzas, sumaré la 0,5, la 4,0 y la 6,9 menos 4. ¿Cuál será el resultado? Estas que son componentes horizontales, enseguida te contesto, 10,9 y 5 menos 4, 1. Si no da negativo está mal, no es que dé negativo. Si lo hacéis con ángulos positivos, siempre entre 0 y 90, siempre va a dar positivo. Y sois vosotros y vosotras los que tenéis que fijaros en la flecha y ver hacia dónde va para saber si tengo que ponerle un signo negativo o un signo positivo. Recordad que esto era positivo y esto negativo en derecha e izquierda y que esto era positivo y esto era negativo en arriba y abajo. ¿Ok? Luego, si la fuerza se mueve hacia la derecha, como se está moviendo, ¿vale? Es positiva, pero como va hacia abajo, la componente vertical es negativa. 10, 9, 1, que es la suma de todas las fuerzas, serían las coordenadas de la fuerza resultante. ¿Vale? 10, 9, 1, pues fijaos, significa que si aquí yo pudiera hacer gráficamente, si estos son 4, pues 4 más, un poquito más, hasta aquí y 1 hasta aquí. Pues es como si tuviera una única fuerza, así. Esto sería la fuerza resultante. ¿Vale? Entonces, ¿está mal si no da negativo? Bueno, no es que no va a dar nunca negativo si usáis ángulos entre 0 y 90. El negativo lo tenéis que poner vosotros viendo hacia dónde van. Si aquí tuviera otra que va hacia aquí, que va tanto hacia abajo como hacia la izquierda, pues las dos coordenadas de esta fuerza deben ser negativas. ¿Vale? Si tengo otra que va hacia aquí, que va hacia la izquierda, pero hacia arriba, la coordenada X horizontal tiene que ser negativa.
Y la coordenada Y vertical es positiva porque va hacia arriba. ¿Me seguís? Vale. No hay mucho más aquí. Quiero decir, ya lo que restaría saber es que una vez que ya tenéis las coordenadas, podéis calcular el módulo. El módulo de esta fuerza, que ya está, que hemos sacado ya sus coordenadas, pues sería la raíz cuadrada de 10,9 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y ya esto lo que dé. Y lo que dé siempre en newtons. ¿Vale? Con esto, yo creo que ya tenéis las herramientas para descomponer, ya no fuerza, sino cualquier tipo de vector. Cualquier tipo de vector, el que sea, cualquier vector se puede descomponer sabiendo esto. ¿Que no me cae dentro del eje X ni dentro del eje Y? ¿Que me cae por aquí en medio como esta? Pues entonces miro a ver qué ángulo tiene y descompongo el vector en sus dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. Cuando ya lo tengo todo en coordenadas, fijaos lo fácil que es sumar. Es tan sencillo como todas las X se suman, todas las Y se suman y ya está. Un poco de cuidado a la hora de, cuando sacáis las coordenadas, fijaos en qué coordenada es positiva y negativa, o si las dos son positivas, o si las dos son negativas, etcétera. Y luego ya sumar, sacar el módulo. ¿Ok? Pues a priori quería resolver esto de esta manera, es decir, no avanzamos de momento, ¿vale? Hacer los ejercicios eran 3, 5 y 6 de la hoja que os mandé. Y la próxima semana ya empezamos a aplicar esto con las leyes de Newton, ¿vale? Veremos de qué manera las fuerzas pueden provocar movimiento, ¿ok? Más que movimiento, pueden provocar una aceleración que cambia el estado de movimiento. Entonces, en algunas de ellas tendremos que descomponer fuerzas para ver cómo se produce este cambio de movimiento. Así que es necesario que esta parte la entendáis bien. Por eso no os quiero saturar más, lo dejamos aquí. Espero que lo hayáis entendido. Por favor, aplicadlo en los ejercicios y así cuando los tengáis, mandádmelos. Así veo yo qué tal los habéis hecho, si lo habéis entendido, si tenéis dudas, si es necesario que de forma individual os explique alguna cosa, etcétera. Sí, son para el lunes, Jorge. ¿Vale? Y a ver si la semana que viene la conexión va un poco mejor y no tenemos estos problemas. Esperemos. Espero que estéis bastante bien y que estéis animados. Intentadlo, por favor. Estad animados. Siempre, este día, ¿vale? Y que, bueno, que vuestras familias estén bien y que esto pase pronto. Con un poco de suerte, como ya os he dicho, el sábado empezamos a movernos un poquito más. Con responsabilidad siempre, con cuidadito, pero un poquito más. Venga. Chao.